Más adelante en KTVB en español, una vez más, inmigración se convierte en el tema principal en la legislatura. 2 proyectos de ley generaron debate entre los legisladores. Le tenemos los detalles. Y además, la temporada de vacaciones de primavera ya se siente en el aeropuerto de Boise. Le contamos qué debe hacer para llegar a tiempo y evitar perder su vuelo si tiene planes de viajar. Tenemos condiciones inusualmente cálidas para este tiempo y para esta época. Vamos a ver cuáles son las temperaturas ya que llegamos cerca de récords para terminar la semana. Les tenemos estos detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Feliz martes, gracias por informarse y sintonizar su noticiero local KTVB en español. Les saluda con mucho gusto Gabriela López. Y esta tarde comenzamos con lo último en la legislatura de Idaho, donde este lunes, una vez más, inmigración fue el tema principal. 2 proyectos de ley, el 659 y 660, estuvieron en el centro del debate entre los legisladores. La propuesta 659 habría requerido que la policía colabore con ICE y asuma funciones relacionadas con el control de inmigración. Sin embargo, varios departamentos de policía se opusieron a la medida, señalando que implementarla podría costar millones de dólares, recursos que dicen el Estado actualmente no tiene. Por otro lado, miembros de la comunidad también expresaron su preocupación y advierten que una colaboración directa con ICE podría afectar la confianza entre la comunidad hispana y las autoridades. Cuando hablo con nuestra comunidad, ellos me dicen que tienen mucho miedo a hablar con los policías por si algo les pasa. Muchas veces no quieren hablarles o hacer reportajes porque piensan que algo a lo mejor va a pasar, les va a pasar o a lo mejor va a llegar la migra. El proyecto no avanzó tras fallar en una votación de 4-5. Y a pesar de eso, el proyecto de ley 660 fue aprobado en comité con una votación de 8-7 y ahora pasa al pleno de la Cámara. Esto propone que la policía verifique el estatus migratorio de las personas después de un arresto y comparta esa información con autoridades federales. El día de hoy se llevó a cabo una segunda lectura del proyecto de ley, donde ahora avanzó a una tercera lectura. Y en otros temas, se estima que cerca de 165,000 personas viajen por el aeropuerto de Boise durante las vacaciones de primavera esta semana. Mientras muchos viajeros se dirigen a disfrutar de sus vacaciones o a pasar tiempo con sus familias, otros también están mostrando su apoyo a los oficiales de la TSA, quienes continúan trabajando a pesar del cierre parcial del gobierno. Cristian López nos tiene el informe. Este es uno de los periodos más ocupados del año aquí en el aeropuerto de Boise y están usando esta oportunidad para recolectar donaciones para los trabajadores de TSA que están trabajando sin recibir paga. Los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte han tenido que trabajar sin recibir pago debido a un cierre parcial del gobierno que está relacionado con la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Como son trabajadores esenciales, los oficiales de la TSA todavía están obligados a presentarse a trabajar. Los miembros de la comunidad que deseen mostrar su agradecimiento pueden llevar donaciones, como alimentos no perecederos, artículos de aseo, productos de limpieza y artículos esenciales para los bebés y mascotas. Las cajas de donación se encuentran en todas las entradas de las terminales. Y durante los viajes de vacaciones de primavera, el aeropuerto espera ver cientos de miles de personas, así que asegúrese de planear en conciencia y verifique el estado de su vuelo con su aerolínea antes de llegar al aeropuerto. Y si usted tiene planes de viajar, asegúrese de llegar 2 horas antes de su vuelo. Este periodo ocupado durará hasta el 22 de marzo. Cristian López para KTVB en español.
Muchas gracias, Cristian. Y ahora nos vamos a Caldwell, donde el Concejo Municipal aprobó una nueva medida para mejorar el estacionamiento en el centro de la ciudad. Los concejales dieron luz verde al proyecto de ley 13. ¿Y qué es lo que esto significa? Esta ley permite a la ciudad designar zonas de estacionamiento con límites de tiempo y también áreas de restricción. Esta medida llega después de que el año pasado se implementaran parquímetros que requerirían un pago. Sin embargo, fueron retirados después de 100 días, tras varias quejas de dueños de negocios que aseguraron esto afectaba las ventas y confundían a los visitantes. Ahora, el nuevo plan se enfoca en algo más simple, marcar límites de tiempo claramente en diferentes zonas de estacionamiento. Según la ciudad, esto ayudará a que haya más rotación de autos y a facilitar el acceso para los clientes que visitan los negocios del centro de la ciudad. Y ahora ponga mucha atención si usted conduce en las calles de Caldwell, ya que la ciudad recientemente redujo el límite de velocidad en varias zonas. Esto a medida que continúa el desarrollo al sur de la ciudad. Ahora el límite es de 40 millas por hora en varios corredores entre Carter y Ustick Road. Esto incluye la avenida 10, Montana, Indiana, Florida y la avenida Lake. Las autoridades de la ciudad también le piden a los conductores que estén atentos a las nuevas señales de tráfico. Y 2 animales perdieron la vida en un incendio ayer por la tarde en Caldwell. Según autoridades, el fuego comenzó como un incendio de vegetación, pero luego se extendió y alcanzó una estructura. El calor del incendio también causó daños menores a una vivienda cercana y daño a una línea eléctrica, lo que provocó cortes de luz para algunos residentes en la zona. Afortunadamente no se reportaron personas ni bomberos heridos y las autoridades lograron contener el incendio en menos de una hora. Y ahora nos vamos a Nampa, donde los carriles permanecen cerrados exactamente en la intersección de Sundance y Carter Road. Esto después de que el lunes por la mañana se rompiera una línea de alcantarillado presurizada. Según autoridades, la rotura fue causada por trabajos de construcción y aunque el problema ya fue contenido, funcionarios de la ciudad dicen que aún se necesitan reparaciones, ahí como lo puede ver en su pantalla, y por eso los cierres de carriles podrían continuar durante los próximos días. Y ahora pasamos con nuestro experto en el tiempo. Héctor, cuéntanos cómo van a estar las condiciones en la semana. Yo he visto y me he dado cuenta que las condiciones van a estar como tipo verano, en los 80s. Pero, ¿cuál es la causa de esto? La razón es tenemos una alta presión que nos va a dominar los próximos días y llegamos casi a récord en ciertos lugares. Por eso que vamos a notar ciertos mapas que tenemos aquí. Continuamos con condiciones secas, sí vamos a ver un poco de lluvia, pero eso sigue en zonas hacia el norte, donde ve aquí llegando ya cerca como de Coeur d'Alene y esos lugares. Aquí para el norte es donde vamos a ver condiciones más frescas, pero aquí en el suroeste de Idaho vamos a continuar con estas condiciones más secas y también esas temperaturas empiezan a subir un poco más ya que entramos a mediación de esta semana. Este va a ser el sistema que nos va a dominar no solo aquí en el suroeste de Idaho, sino que en todo el oeste de Estados Unidos van a haber condiciones inusualmente cálidas para esta temporada y esto va a continuar para la semana. Después veremos que este sistema entrando para este fin de semana, el primer fin de semana que se diga para la primavera, que vamos a empezar ya el viernes, es donde vamos a ver condiciones más frescos, pero todavía vamos a terminar inusualmente cálidos para esta temporada. Ahora, esas son condiciones diferentes a lo que estamos viendo hacia el este, ya que tenemos bastante lluvia, bastante viento y temperaturas más frescas, o un cambio, ya que nosotros nos movamos así hacia el este. Pero esto van a ser lo que vamos a ver en el término de los pronósticos para ciertas ciudades. Y aquí vamos a ver que lo que vamos a pronosticar para Boise para mañana, el 17 de marzo, es 79 grados. El récord para el día de mañana es 74 y eso vamos a ver en varios lugares, no solo en Boise, sino que en Twin Falls y también en Ontario. También ciertos lugares por la montaña van a empezar a llegar un poco más cerca de esos récords y por eso es que vamos a estar vigilando estas temperaturas y vamos a ver que empiezan a subir a casi 80 para el jueves. Eso continuará ya que lleguemos hacia el viernes, pero como les mencioné, entrando el sábado y el domingo las condiciones bajan a los bajos 60 para terminar el fin de semana.
Gracias, Héctor. Y bueno, a disfrutar de esas temperaturas muy cálidas estas semanas. Y pasando a otros temas de salud, nuevos resultados de una encuesta comunitaria revelan una realidad preocupante para los jóvenes en el estado, especialmente en la ciudad de Nampa, donde la soledad es el principal factor detrás de los problemas de salud mental entre los adolescentes. Se dice que casi 3,000 estudiantes de Nampa participaron en la encuesta juvenil y los resultados muestran que entre el 22 y el 27% reportó síntomas moderados a severos de depresión por encima del promedio nacional. Los organizadores dicen que a través de estos datos la comunidad puede comprender mejor la salud mental de los adolescentes. Algunos miembros de la comunidad ya han formado una coalición con el objetivo de brindar mayor apoyo a los jóvenes de Nampa e incluso de todo el estado. One program or trick or something gimmicky or a training. It really is because it allowed us to, as a community, across multiple sectors, right? Business, mayors, parents, kids themselves, teachers, right? All of those folks kind of seeing, oh, this is the main problem we should be focused on. Si usted o alguien que conoce está atravesando una crisis de salud mental, puede llamar al 988. Y ahora pasamos con temas que podrían afectar su bolsillo y aún más si usted maneja un carro, porque le cuento que los precios de la gasolina entran en su tercera semana de aumentos constantes. Hoy el precio promedio de un galón de gasolina, tanto a nivel nacional como aquí en Idaho, es de $3.79 y el promedio estatal subió 10 centavos desde nada más el día de ayer. Y en el condado de Ada el precio es de 6 centavos más alto que el promedio nacional, con $3.85 por galón, lo que representa 13 centavos más que el promedio de ayer en el condado. Y ahora pasamos a sus noticias internacionales y nos vamos a Cuba, donde millones de personas se despertaron sin electricidad esta mañana después de un apagón masivo que afectó a toda la isla el lunes. Autoridades informaron que el sistema eléctrico del país, con unos 11 millones de habitantes, sufrió una desconexión total y aún investigan la causa. Hasta ahora, solo alrededor del 5% de los residentes en La Habana han recuperado el servicio. Mientras las autoridades trabajan para restablecer la electricidad en el resto del país, este es el tercer gran apagón en Cuba en los últimos 4 meses. Y atención, fanáticos de los audífonos AirPods, la empresa Apple presentó su nuevo producto y se llaman los audífonos AirPods Max 2. La compañía dio a conocer el dispositivo el lunes. Los nuevos audífonos ofrecen mejor calidad de sonido, cancelación de ruido mejorada y otras mejoras de hardware. Eso sí, las mejoras tendrán un costo y los AirPods Max 2 tendrán un precio de $549 y las preórdenes comienzan el 25 de marzo y los audífonos llegarán a las tiendas de Apple a principios de abril. Y los Vandals han clasificado al torneo nacional al caos de March Madness, pero fuera de Idaho la reacción ha sido bastante fría. Y aquí les explicamos por qué. Si miramos los números a nivel nacional, Idaho tiene menos de un 2% de probabilidad en ambos partidos. Los hombres se enfrentan a Houston, las mujeres a Oklahoma en Norman, así que nadie fuera del estado espera un gran milagro de March Madness, pero antes de escribir el final, los números sugieren que Idaho todavía puede dar la sorpresa. Y comenzamos con los hombres. Houston es el mejor equipo, eso no se puede negar. Son segundos preclasificados por buena razón, pero si Idaho quiere mantenerse en ese partido, no será jugando al héroe, será manteniéndose fiel a lo que los trajo hasta este lugar. Los Vandals terminaron terceros en anotación en la conferencia, segundos en diferencial de rebotes y lideraron la liga en triples anotados. Ese será el camino, ganar los rebotes, abrir la cancha y obligar a Houston a defender cada posición completa, porque si Idaho falla rápido y pierde los rebotes, esto se puede descontrolar en un instante, pero si los Vandals pueden limitar las segundas oportunidades, meter los triples necesarios para mantenerse cerca y sumar puntos desde la línea,
entonces al menos están obligando a Houston a jugar de verdad. Esto no tiene que ser bonito para Idaho, de hecho, si lo es, probablemente significa que Houston podía dominar ese partido, así que el objetivo es claro, feíto pero cerrado. Las mujeres enfrentan su propia versión de este reto. Oklahoma juega en casa, los Sooners saben anotar y tampoco se espera que Idaho gane este partido. Pero al igual que los hombres, las mujeres también tienen números que pesan. Los Vandals lideran el Big Sky en anotación, porcentaje de tiro de campo, rebotes y bloqueos. Este no es un equipo que llegó aquí por casualidad, es un equipo que llega ganando su lugar 18 victorias consecutivas. Ahora, si Idaho quiere hacer sufrir a Oklahoma, el número clave a vigilar son las pérdidas de balón. Los Sooners promedian más de 16 por partido y ese número aumenta en juego de conferencia. Así que donde se abre la puerta para Idaho es hacer lo que los desvelados tienen que hacer en marzo, cerrar posesiones extras. Kyrie Gardner puede generar caos, Hope Hasman marca el ritmo y Deborah Dos Santos impone su presencia en los rebotes. Así que de nuevo, no se trata de decir que Idaho debería ganar, pero si las Vandals provocan pérdidas, controlan los rebotes y evitan que Oklahoma se sienta cómodo desde el inicio, van a tener que rozar la perfección. Y si lo logran, esto podría sentirse como un partido de verdad. Ahora, los hombres son claros desfavorecidos por 22 puntos y medio, las mujeres también por 34 puntos y medio, pero hay verdaderos competidores en ambos equipos y hay una gran diferencia entre ser un tiro lejano y no tener ninguna oportunidad. Ahora, la reacción nacional puede ser fría, pero los Vandals tienen su oportunidad de mostrar que son mucho más que eso. Y ahora pasamos con Gabriela con más. Bueno, y buena suerte para los Vandals. Y ahora pasando al mundo del entretenimiento, este fin de semana se llevaron a cabo los premios esperados del año, los Oscars, y el actor Michael B. Jordan celebró su premio a Mejor Actor con una parada muy casual en In-N-Out Burger en Hollywood. Ahí lo puede ver en su pantalla. En varios videos publicados en las redes sociales se le ve al actor posando con su premio Oscar que ganó por su papel en la película Sinners y al parecer celebró en In-N-Out. Se ha convertido en una tradición no solamente para Michael B. Jordan, sino para varios ganadores de los Oscars después de la ceremonia. Y bueno, atención, ahora amantes de las donas pueden tener un poco de suerte hoy en Krispy Kreme. La cadena ofrece sus donas original glazed en color verde llamadas Original Glazed. Para los clientes que visiten de color verde al visitar esta tienda pueden recibir una dona gratis. Además, 4,000 clientes seleccionados a azar podrían ganar un pase para recibir donas gratis durante todo este año. Qué rico. ¿Tú vas a ir a agarrar una dona hoy? ¿Te vas a vestir de verde? Sí, porque a mí no se me da la oportunidad de vestir de verde cuando estoy aquí en el show porque me pongo ahí en la pared verde y desaparezco. Sí. Por eso es que no lo pude hacer. Me puse un poquito. Pero todavía tienes tiempo de ir hoy. Pero voy a ir, me voy a poner mi camisa verde, a agarrar mi donita ya. ¿Tú celebras St. Patrick's Day, el día de San Patricio? Yo no he celebrado porque normalmente yo trabajo temprano en la mañana. Okay. Me tengo que levantar temprano, me acuesto temprano y no se me ha dado la oportunidad. Pero para los que celebran, que tengan mucho cuidado. Feliz día de San Patricio para todos aquellos. Y bueno, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.